les va? Bienvenidos, esto es IA para el Mundo de Streamia y aquí estamos con todo el equipo para abordar un tema súper especial y además como viene avanzando la inteligencia artificial, que es en el campo de la educación. Caro, ¿cómo andas? Muy bien, la verdad. Me encanta este tema, sobre todo en educación superior, que vamos a hablar hoy, o educación universitaria, porque la verdad que yo soy docente hace muchos años, así que el tema de cómo se usa inteligencia artificial en el aula, cómo también la inteligencia artificial está interpelando a la educación en general, la verdad que es un tema que me interesa y creo que hay más preguntas que respuestas, pero me encanta. Y sobre todo los avances, porque semana a semana tenemos una noticia nueva. En el Congreso de la Nación, por ejemplo, ha ingresado la semana pasada un proyecto para implementar inteligencia artificial ya desde el jardín de infantes, primaria y secundaria. Uy, es un montón, es un montón. Yo la verdad que hace poco me encontré con una persona que trabaja en educación universitaria y le digo, che, los alumnos están usando mucho inteligencia artificial y me dice, y no sabes cómo lo usan también los docentes. Entonces, me dijo, nos está replanteando bases de la educación, de qué evaluamos, qué no evaluamos, cómo damos los contenidos, qué contenidos sí, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del alumno en el aula. Entonces, creo que este tema da para muchísimo debate creo que es otro, como hablamos de la salud, de todo, creo que la educación es otro tema en jaque con la inteligencia artificial, porque sobre todo en educación superior estás pensando ya en el trabajo. Claro. Y si el trabajo se está reformulando, la educación creo que muchísimo más. Mira, hay un detalle también en Santa Fe, en una escuela ya hay una docente, Zoe se llama, sí, que enseña una materia, 8 clases, pero por supuesto es un acompañamiento, no es que va a reemplazar a un docente, sino que va a ser como un acompañamiento en esta prueba piloto que están implementando en esa provincia. Totalmente. Y sobre todo que en educación hay muchas cosas que son, siempre hablamos de automatización en las empresas, pero creo que en el aula hay un montón de cosas automatizables también, que hoy las está haciendo quizás un docente, carga de notas, leer 50... la evaluación. Evaluaciones, múltiple opción, por ejemplo. Hay un montón de cosas que son muy automatizables para que quizás dan tiempo para que el docente tome otro rol y pueda personalizar más su educación. De eso vamos a estar hablando. Hola Maxi, ¿cómo andas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, equipo? Bien. Bueno, vos que estás en la universidad, ¿cómo estás viendo el tema de la inteligencia artificial, la implementación y todo lo que puedan desarrollarse en ese aspecto de la educación superior? Puedo hablar por mí y por todas las personas que conozco en la facultad, que son muchas, y es el mejor amigo facultativo. Porque... Ay, sí, me imagino. De mi época de estudiante a la tuya, te envidio. Sí, es lo que nos dicen mucho, que nos envidian. Lo que tiene es que ahora tenemos la posibilidad de, con inteligencia artificial, a un modelo de lenguaje, a ChatGPT, ya no solo es hacerle preguntas sobre el tema de qué pasó en la Revolución Francesa, sino que también le podés cargar los archivos sobre los que tenés que estudiar. Y tenemos la posibilidad que te haga un método de aprendizaje que no te vuelque la respuesta de una, sino que te vaya llevando y guiando para aprender ese conocimiento y tomarlo en serio. Pero que te lo resume, te hace una síntesis, ¿cómo es el proceso ese? Y tenés varias posibilidades, pero ahora lo que se está buscando no es que te haga solo resúmenes, porque en un momento era el boom de los resúmenes y tener un resumen por todo, pero ¿de qué servía el resumen si uno no podía hablar del contenido en profundidad? Entonces, lo que se está llevando mucho es que te ayuden en aprender las cosas a fondo. Por ejemplo, si uno tiene una fórmula matemática, bueno, la fórmula matemática la va a tener que desagregar en pedazos y vas a tener que ir aprendiendo cada una de las partes para entender en fundamental a qué tiene que ver con la materia y cómo se utiliza. Claro. Maxi, ¿y los docentes en la universidad? ¿Cómo están? ¿Ya la están implementando? ¿Qué están viendo ustedes? Yo soy adscripto de una materia y yo tengo obvio que tengo una percepción sesgada por lo que hace esta gente, pero lo que hemos llevado a implementar primero es estamos generando, literal, esta semana lo estamos volcando para todos, tiene muchos alumnos, entonces hay muchas consultas de tipo de avisos administrativos, el cronograma, la fecha de parciales, así son las promociones, bueno, y generamos un asistente que tiene cargada toda esa información, todo el detalle, qué pasa si hay una semana y paro, todo eso está en un asistente de consultas administrativas para el alumno. Y también, vamos a decir la verdad, en la parte de los múltiple choice, de las evaluaciones, capaz que hay alguna que otra injerencia, sobre todo en lo que es, por ejemplo, sacar una media de datos. Bueno, se está utilizando mucho los modelos de lenguaje para que sean ese tutor de análisis de datos de exámenes. Ay, sí, yo por ejemplo como docente era
realmente el dolor de panza de cada día. El 80% de los mensajes que a mí me llegaban, encima en ese momento la universidad tenía la política de que había que responder dentro de las próximas 24 horas a los alumnos, o sea, no dejarlos esperando. Claro, tenés que estar ahí. La mayoría de las preguntas no eran de tipo académicas, o sea, dudas sobre el contenido o sobre el trabajo, un trabajo práctico, sino que era más la fecha de parcial, me voy de vacaciones, no me pude inscribir. Era la relación personal tuya con el alumno. Claro, y eran temas administrativos que yo directamente ya copiaba y pegaba, digamos. O sea, redacté una vez y después copiaba y pegaba. Automatizar eso es un gol, primero. Y segundo, yo me acuerdo que antes los resúmenes había alguien que hacía un resumen bueno y lo compartía con todos los demás alumnos. Yo eso lo hacía en mi época de estudiantes. Porque de hecho yo creo que a mí me envidiaban ya los anteriores porque yo ya podía usar Google. Antes había que ir directamente al libro. Yo ya usaba Google. Yo a los de ahora los envidio porque usan inteligencia artificial. Pero yo me acuerdo como docente que había encontrado uno de los resúmenes que usaban todos los alumnos. Y en ese resumen no había una parte, la habían obviado del libro. Yo dije, bueno, para saber si estudió de resumen o leyó el libro, le preguntaba eso por esa parte. Y si no la sabía es porque había estudiado de resumen. Así que, no sé, me parece que está buena esta posibilidad de poder que te haga un resumen, pero poder ir vos hablando y haciendo preguntas para ir ahondando un poco más en el contenido. Bueno, antes de entrar, Maxi, con lo que nos traes hoy, vamos a recibir a nuestro invitado porque vamos a hablar justamente de la educación en toda su faceta. Nicolás Elem es director de Bit AI Academy. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, buenas, Nico. ¿Cómo estamos? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Has escuchado la introducción, venimos hablando de educación. ¿Cuál es tu experiencia? Y mira, la verdad que está cambiando tremendamente la forma en la que las personas aprenden y además en la que las personas enseñan. Están cambiando las dos cosas. Primero porque con el acceso a la IA la gente puede estudiar por sí sola de una manera muy fácil. Incluso hoy un GPT con una investigación profunda te busca todo lo que vos quieras y después te da una herramienta para que te haga resúmenes y te puede hacer un podcast y lo escuchas en tu casa o te lo puede bajar un libro y lo ves en un lector de libros. O sea, podés acceder muy fácil a esa info. Y yo creo que el desafío enorme que tienen los profesores es cómo usan todo esto que está pasando y sobre todo cómo rompen el quiebre de sistema que se viene dando, ¿no? Porque los profes anteriormente y el sistema educativo estaba preparado para que vos tengas que responder. Y ahora la IA es lo que te responde. Entonces le tienen que enseñar a la gente a preguntar. Cuando le tenés que enseñar a preguntar, ahí se te arma un lío bárbaro, ¿no? Y tenés que empezar a reconfigurarte en esa creatividad para sacarle el mayor provecho a todo esto que sucede y hacerlo con foco. ¿Y es un proceso que viene y estás notando que avanza rápidamente? Avanza brutalmente, no rápidamente. Brutalmente. Mira, yo este año capacité a una empresa de unos 250 programadores, gente ingeniero en ciencias de datos, muy genios en tecnología, y el CEO de la empresa me dijo, che, la IA nos está pasando por encima. No sabemos cómo manejar los tiempos de todo lo que está pasando. O sea, imagínense si alguien que está en el rubro, en el nicho, tiene todas esas dudas. Imagínense, yo digo, un profe de la escuela secundaria que está en el interior del país, en algunos lugares donde todavía no hay un 100% de conectividad. Bueno, es todo un desafío gigantesco trabajar en esos espacios. No, es tremendo porque yo creo que, el mundo de la educación ya estaba en jaque desde antes de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que teníamos debates, esto de la educación, digamos, por memoria, o sea, recordar algo o realmente hacerlo carne, tener pensamiento crítico. Se hablaba ya desde antes del rol del docente, se hablaba incluso del aula invertida, que significaba el docente facilitador, pero los que tienen que dar la clase son como los alumnos, entonces vos les mandabas a los alumnos para que lean algo antes, venían ellos, ponían el tema sobre la mesa y vos ibas haciendo preguntas, el rol del docente como facilitador. Creo que eso se venía conversando, pero se esperaba como un tiempo en todo esto. Creo que la IA lo que hizo vino como encima a romper más el esquema del modelo de educación actual. Y a mí hay algo que tengo como una pregunta muy clave en todo esto yo entiendo que hoy hay herramientas de inteligencia artificial que te ayudan como alumno, primero. Después creo que hay otro rol como docente.
pero como alumno yo creo que hoy podés hacer un resumen. Hoy incluso yo escucho gente que me dice, a mí me encanta el audiolibro, me encanta que me puede hacer ChatGPT hoy resúmenes y me los puede decir en voz porque yo puedo ir haciendo otra cosa mientras voy escuchando el libro que tengo que estudiar. Yo como que en todo esto digo, ¿y dónde está la concentración, el pensamiento crítico, el entender algo a fondo? Porque yo, o sea, a veces me cuesta entender que uno esté haciendo una tarea y al mismo tiempo esté escuchando un tema y lo esté entendiendo en profundidad, se esté haciendo preguntas sobre ese tema, esté como que creo que estamos todos en todas las charlas diciendo que es la parte humana, el criterio, la que no quisiéramos que esto reemplace. Así que no sé qué opinan ustedes, qué opinas vos, Nico, en tu experiencia. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo gigantesco. Me parece que todo lo que tiene que ver con esta forma de la creatividad es algo que también tenemos que aprenderlo y enseñarlo. Voy al doble rol. También en otras actividades que van por fuera, ¿sí? Por ejemplo, te digo cosas como teatro, te digo cosas como que vayas a entrenar, a hacer algún deporte, que practiques el liderazgo, porque la creatividad es algo que se desarrolla, o sea, se entrena la creatividad. Y el pensamiento crítico parte de un punto de valor. Si vos no sabes quién sos y si no reconoces qué valor tenés, ¿cómo vas a dar una opinión? Entonces, si vos haces foco en ese punto de valor y te entrenás para poder ser alguien, digamos, en este mundo, sobre todo si, ni hablar, estamos en una educación, cuando terminamos el secundario, cuando estamos en la universidad, y empiezo a descubrir cuáles son las cosas que me gustan, dónde soy bueno, dónde tengo mi propósito de vida, lo que me hace bien, etc. Después vas a usar la herramienta, la IA es hoy, pero vas a usar cualquier herramienta que venga, para potenciar todo eso que sos. Cuando lo haces al revés y haces que la IA responda por vos, y ahí te perdiste en el camino. Sí, Nico, yo veo que uno puede tener dos enfoques por los que aprende algo. Primero, puede tener un interés posterior o puede tenerlo el interés por la misma pasión por el tema. Y cuando es por la pasión por el tema, lógicamente es distinto porque uno tiene el foco de terminar de aprender eso y puede utilizar como herramienta, en este caso ChatGPT o hacer un resumen. Distinto es el caso si tiene pensado como objetivo simplemente aprobar. Si está pensado como objetivo aprobar, vos vas a hacer un resumen, no le vas a prestar atención, no vas a tener ese razonamiento crítico, vas a estar lavando el plato y escuchando el podcast y no vas a terminar de entender de fondo el contenido. Entonces, te faltaron hacerte esas preguntas y va a llevar a que no solo no consigues ese objetivo, sino que nunca fomentaste la pasión por el tema. Sí, el totalmente. interés. De hecho, una charla que tuvimos anterior con Andrés Palaro también nos comentó esto, que veo que se repite, esto que comenta Nico, de el incorporar en todos los niveles de educación habilidades tan blandas como el autoconocimiento, el propósito, o sea, distintas cosas como claves para mantener el pensamiento crítico, para mantener como el interés por estudiar ciertas cosas. Eso me parece que es súper interesante, pero también, o sea, creo que todos coincidimos que hay partes que aunque vayan con nuestro propósito, no son entretenidas. O sea, yo, por ejemplo, si hubiese tenido IA para estudiar pensamiento matemático, derivadas y todo eso, lo hubiese usado, claro, porque si bien hoy me parece una habilidad que destaco mucho en mi vida laboral, hoy el entender matemática, incluso, bueno, hoy me toca más desde el lado financiero, poder entender un flujo de fondos, poder entender una tasa de interés y todas esas cosas me parece que son relevantes para mi carrera y para mi propósito de vida. Son horribles de estudiar. Sí, totalmente. Entonces yo hubiese usado IA y no hubiese tenido el conocimiento que tengo hoy. ¿Cuál es el riesgo de delegar todo en la inteligencia artificial, en un ChatGPT? Y que te quedes sin, de nuevo, como volviendo a lo mismo que antes, que te quedes sin tu punto de vista y que empieces a hacer más vago tu cerebro. Porque en realidad lo que haces es dejas de entrenar tu capacidad de pensar y te terminás perdiendo esto de... Porque está la pregunta, che, ¿la IA nos va a reemplazar? Que la hacen en todos lados y todo el tiempo. ¿Pero quién te lo pregunta? ¿Todo el mundo? Todo el mundo, en todas las capacitaciones, yo te lo en todos los espacios surgen. Che, ¿la IA nos va a reemplazar? Y yo digo, si una persona antes de la IA era vaga de pensamiento, o sea que buscaba copiar las preguntas
en el colegio o en la universidad buscaba hacer el mínimo esfuerzo y no se capacitaba en nada, no buscaba crecer, con la IA es peor, porque te absorbe todavía más y mucho más rápido. Ahora, si vos sos una persona, yo le digo persona manija, la persona manija de la vida que va, busca, hace, le da una vuelta, 2, 3, y la IA a esa persona te la multiplica por 200. Y no se pierde nunca la persona si usa la herramienta como copiloto, si la usa como un potenciador de lo que ya es. Igual creo que ahí se me acaba de ocurrir, creo que cuando uno es, la inteligencia artificial seguramente va a evolucionar mucho más. Pero hoy, por ejemplo, cuando vos hablas con ChatGPT, yo tengo mucha gente que me dice lo obvio. Es que si vos también no sabés hacer las preguntas correctas o no sabés ahondar en un tema, o sea, ChatGPT hoy te responde cosas obvias. Yo estoy de licencia hace 2 años de la docencia porque era de noche y soy madre, pero me imagino que hoy una respuesta de ChatGPT con un prompt simple, explícame esto, me daría cuenta a un alumno que quizás usó ChatGPT, pero hizo más preguntas y preguntas. ¿Te vas a dar cuenta vos? No, o sea, yo creo que la profundidad... ¿La respuesta es con inteligencia artificial? Yo no creo que me dé cuenta si es con inteligencia artificial o no, pero creo que sí te podés dar cuenta de la profundidad del pensamiento en algo. Entonces, creo que por más que uses inteligencia artificial, si repreguntaste, si hiciste un buen prompt, por ejemplo, ya te sentaste a hacer un buen prompt para preguntarle bien, leíste lo que te contestó, le repreguntaste, o sea, llegás como ya también a un nivel de conocimiento un poco más profundo que yo te dije, explícame qué es una derivada, la primera respuesta la copié y la pegué. Entonces vos ahí 100%. Te vas dando cuenta. Entiendo, no sé, pregunta. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo de que significa un ejercicio todavía mayor el hecho de pensar cuáles son las partes del conocimiento que no estoy terminando de entender. Entonces en el ejercicio de la pregunta es donde vas buscando esos huecos o las partes por ahí de contexto, cosas anteriores que uno tiene que tener de plataforma para un conocimiento posterior. Es como que con las preguntas hacia un chat GPT, por ejemplo, estás buscando esos huecos todavía de conocimiento. Hablando de herramientas, ¿qué tenemos para hoy, Maxi? Hoy lo que tenemos para mostrar es una herramienta justamente, y ya que estamos en el tema, de aprendizaje. Una herramienta ideal para cualquier estudiante. Nosotros lo utilizamos un montón. Podríamos decir que somos colegas de Nico, porque nosotros también tenemos formaciones en inteligencia artificial y esto es uno de los que termina generando mucho convencimiento y utilización del otro lado, porque lo que te permite, y vamos en general a qué funciona, es cargar archivos, cargar documentos, cargar audios, incluso videos de YouTube, y que vos tengas la posibilidad de interactuar con inteligencia artificial con ese conocimiento. Entonces, vos cargas un video de YouTube o cargas unos documentos y podés pedir un resumen, ya que estamos hablando del tema, podés pedir una cronología. Entonces es una herramienta más que útil para no solamente utilizaciones empresariales, hoy más que estamos enfocados en estudiantes, totalmente, porque uno puede ver exactamente lo que dice el documento del tema. Y hablo rápido de este tema que es muy importante de NotebookLM, es que reduce las alucinaciones. Alucinaciones, las veces que nos miente la inteligencia artificial, bueno, esta herramienta es la que nos permite acotar totalmente las alucinaciones. Tenemos que ir a notebooklm.ul.com, iniciar sesión con la cuenta de Google, ponemos a crear cuaderno, y en crear cuaderno te va a poner la posibilidad de que vos puedas añadir fuentes. Entonces acá está lo que decía, texto copiados, enlaces, Google Drive. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es cargar un PDF. Entonces vamos a poner este documento, que ahí lo presento, es un estudio de IA en todas partes al mismo tiempo. Es un estudio y lo que vamos a hacer es que cuando lo termine de cargar le hacemos una pregunta, y acá están otras funciones que también tenemos disponibles en NotebookLM, que son las de añadir una nota, generar un resumen de audio, un mapa mental, podemos generar informes a partir de eso. En eso consiste fundamentalmente NotebookLM, que es interactuar con documentos. Acá lo que está haciendo en este momento es generar un resumen directamente. Es decir, vos cargaste el informe y te está haciendo un resumen. Sí, me está haciendo un resumen directamente y yo puedo ahora ejecutar distintas funciones. Por ejemplo, le voy a preguntar cuáles son los países que más adoptaron. Claro, la diferencia en esto, por ejemplo, con usar Gemini o ChatGPT, es que acá no te toma información de todos lados, sino que te toma la información solamente de lo que vos le cargaste. Entonces, claro, para estudiar está bueno porque te responde en base a el material que te dieron, digamos, no te busca cualquier cosa. Exactamente, entonces nosotros en el caso de que teníamos este PDF, que teníamos que estudiar IAs en todas partes al mismo tiempo, bueno, si nos quedamos con la duda, che, pero al final, ¿cuáles eran los países?
lo que vamos a hacer es que le vamos a preguntar a la herramienta y nos va a citar exactamente en el momento en que lo decía en el texto. Y te dice India, Singapur y Estados Unidos se posicionan como superior de la media mundial. Claro, vos antes lo ibas al índice, lo buscabas Claro. y dabas vueltas todas las páginas. Totalmente. Entonces ahí es donde vas puntillosamente esa parte. Es totalmente preciso lo que te va, ¿Y lo que esto te va lo a hizo apuntar. en cuánto? ¿En 30 segundos, 40 segundos? Sí, menos, de hecho. Tremendo. Y acá un cuaderno que yo generé con distintas fuentes de impacto de inteligencia artificial. Hay una función para buscar fuentes de un tema, entonces directamente le puse impacto económico de inteligencia artificial. Y lo que hice es generé un resumen de audio, un resumen de video y un mapa mental. Miren el mapa mental, por ejemplo. Esto yo no tuve nada que ver en cómo es la creación. Y fíjense, está bastante concreto. Ahora no tenemos tiempo para ver cada uno de los archivos, pero vamos a ver que efectivamente tiene mucho sentido con lo que tienen los artículos. Yo me hacía un afiche de eso y me lo pegaba en la pieza cuando estudiaba. Sí, Decía totalmente. tener la posibilidad de Totalmente. hacerlos increíbles. ¿Eh? No, y había que llegar a hacer esa síntesis para... Claro, con cuando 2 o 3 terminabas de leer el palabras. libro. Claro. Otra cosa tremenda es que, por ejemplo, cómo generar un podcast. En este momento estamos escuchando el podcast de cómo, en este caso, de los artículos Revolución de Inteligencia Artificial en España, los impactos económicos. Uno se puede generar un podcast de hasta 20 minutos personalizando del tema en el que hayas juntado los archivos. Podría ser, si tenés que estudiar Revolución Francesa, le cargas los archivos y escuchas el podcast. Claro, es más divertido. Contámelo y encima en voz española. Sí, porque viste, tiene esa locución española. Bien. Qué interesante. Y el último que quiero mostrar, que también es nuevo y es muy interesante, es la de video. Que uno puede generar un video donde va pasando diapositivas y explicando el contenido de los archivos. A partir del texto que vos cargaste inicialmente. A partir de los archivos que yo cargué Sí. inicialmente. Entonces, o sea, hasta le puede hacer la PPT al profe, por ejemplo. claro, entonces estamos viendo de que nosotros cargamos unos archivos de los que teníamos que aprender y nos generamos mapa mental, resumen, preguntas, cronología, video, podcast, no nos faltó nada. Entonces, estas herramientas que pueden complementar cuestiones que no vayamos entendiendo en el contenido es fundamental. Notebook LM la recomendamos 100%. Ay, qué bueno. Qué bueno. ¿Y dónde deja esto parado al docente, por ejemplo? ¿Cuál es creo que el acceso a la información? Y el acceso a la información de esta forma, porque ya veníamos hablando de un acceso a la información Sí. a través del boom de Internet, la democratización de Internet. ¿Dónde deja el profe esto, Nico? Y el profe esto lo deja en un lugar muy complejo de reinvención, porque tiene que empezar a pensar cómo desafía a sus alumnos y en qué etapas del proceso lo desafía, porque usás la IA para hacer estos resúmenes, usás la IA para investigar, usás la IA para consolidar información. Bueno, ¿qué me vas a traer vos como resultado con toda esta información que me trajiste? Y esto yo lo he trabajado con algunos profes y algunos alumnos, decir, bueno, ¿dónde hacemos un acuerdo para decirte en qué te voy a medir sobre lo que me vas a tener que traer? Porque si no blanqueamos la situación, es como que todos estamos haciendo, cerramos los ojos y vemos qué pasa, y en realidad los profes usan IA, los alumnos usan IA, y es, pongámonos de acuerdo en qué partes sí, en qué partes no, qué te voy a corregir y qué no. Cuando hacemos eso, lo dinamizamos a favor, te deja de pelear con la gente, te deja de pelear con las personas que realmente van a usar. Hoy están haciendo tesis con IA. Pero va a cambiar la tesis forma con IA. de evaluar a la gente. Yo creo que sí. Como un multiple choice. Te doy un multiple choice y tenés la capacidad de tener una compu al frente. Te lo resuelve la IA, si querés, en 30 segundos te da Sí, todas las respuestas. totalmente. Entonces, creo que sí va a cambiar en ese espacio de decirme, bueno, yo te voy a dejar que vos investigues todo esto, pero este pedacito de acá necesito que sea tuyo. Y esa parte creo que es la más difícil, porque no estamos todos preparados para llegar a ese punto. Hoy hay carreras donde ni siquiera no sé, yo te doy un ejemplo de carreras como recursos humanos. En carreras de recursos humanos no les enseñan tecnología y no les enseñan modelos de negocios. Y después las personas van a trabajar y a querer liderar empresas donde tienen tecnología y donde impactan en el negocio. Entonces, si no sabes de qué se trata, ¿cómo vivís el proceso para acompañarlo? Entonces, bueno, tenés que empezar a modificar todo eso de fondo. Yo creo que hoy por hoy, en el corto plazo, tiene mucho más que ver con el profe en sí,
que cómo toma esta herramienta y cómo empieza a jugar con la herramienta para hacer mejores cosas. Vos venís del ámbito universitario. ¿Las universidades, las facultades están tratando de implementar esto? ¿Lo están discutiendo? Sí, están tratando de implementar el tema de los bots, de los asistentes, todas estas cosas. Creo que es por donde primero se empieza a sacar toda esta pregunta, se empieza a sacar el ruido, ¿no? La pregunta de las horas, de las clases, de las temáticas, de todas esas cosas, de los programas, de todo eso empiezan a sacarlos de ahí. Son desarrollos complejos porque una universidad que tiene 10.000, 15.000, 20.000 alumnos y tiene un montón de carreras, que cada carrera tiene materias, que cada materia tiene una lógica, ¿viste? No es tan fácil ir sobre la materia. Yo creo que ahí falta todavía un rato para que la IA te enseñe, no sé, una ingeniería aeronáutica, ¿no? Y que te diga cómo hacer las cosas. Y si está complejo, ojo, porque de lo complejo a que evolucione rápido no sabemos cuánto va a pasar. Pero creo que hay cosas, primero administrativas de fondo, que sí están cambiando, la forma de evaluar está cambiando, y empiezan sobre todo a sumarse, porque lo que hoy está pasando es como una especie de hibridez en donde a las carreras le empiezan a poner parches, ¿sí? Entonces le ponen el parche de la IA para, le ponen el parche del negocio para, porque la reestructuración atrás de una carrera en sí es muy compleja, porque ahí tenés todo un sistema, ni siquiera es el profe, ni siquiera es la universidad, es sistema educativo. Sí, de hecho, o sea, yo recuerdo cuando hacíamos materias y tenés que, o sea, necesitas una aprobación de un organismo para hacer una materia y también te dice qué fuentes puede llevar esa materia. Imagínate si hoy te dice que tienes que llevar una fuente, o sea, la fuente significa el libro que van a estudiar, tiene que ser un libro impreso. Que imagínate que para a lo mejor imprimir un libro podés tardar 1 año y medio entre editarlo y hacerlo. Imagínate cómo hoy está cambiando el mundo y las herramientas en 1 año y medio. Entonces, hoy los profes lo que hacemos es, chicos, es el libro y todo este tipo es todo el material complementario. ¿Qué es lo que pasa? El libro es por los que están los parciales, los finales, están en base al material obligatorio. Y el complementario, donde está toda la riqueza, es lo que no es obligatorio para los chicos. Así terminamos como haciendo parches. Pero algo que me interesa también preguntarle a Nico es porque estamos hablando de las universidades y hay algo que está un poco entrando en jaque también. Es si los chicos hoy valoran, o el marco laboral, valora hoy la carrera universitaria, el MBA, los certificados de las universidades. Porque yo estoy viendo mucho que vos me decías el micro-learning o cursos cortos o personas con tremendos perfiles profesionales y vos mirás por detrás y hicieron 50 cursos de algo y son especialistas que tienen mucho valor en el mercado. Entonces, hoy, ¿qué está pasando con la rapidez, el título universitario y todo eso? 100%. Hoy está habiendo un cambio bastante grande en ese sentido. Creo que va a haber carreras y carreras, ¿sí? No sé si un médico, no es tan fácil decir, bueno, voy a hacer un microlearning por YouTube y terminar con una clínica. Eso no va a pasar, por lo menos en un corto plazo. Ahora, alguien de marketing, alguien de software, alguien que tenga ese tipo de habilidad comercial, bueno, ni hablar comerciales, todavía en algunos lados ni hay ni carreras comerciales. Entonces, creo que hay primero carreras y carreras. Y después tenés profesiones y profesiones, porque si vos me decís que vos vas a querer dirigir el departamento de finanzas de una empresa de Silicon Valley, bueno, dale, metete, tenés que saber 150.000 idiomas, estar en la innovación y todo eso. Ahora, yo les tiro un hack tremendo en este momento. Me estoy mudando y yo hace 15 días gasté casi $1.000.000 para que me pinten mi casa y un techo en 4 días. Digo, esa persona que hizo ese trabajo, lo único que hizo es hacerlo durante mucho tiempo. No fue a una universidad, no fue a ningún lado. Y digo, hay también un mercado, porque por ahí escucho también, che, no hay trabajo. Anda a cortar el pasto, hermano. Vale 20 lucas la hora de cortar el pasto. Necesitaba una motobaña de $500.000 y te la dan en 12 cuotas sin interés. Entonces, también hay cosas que van pasando en el mercado que parece una soncera, pero todo esto que está pasando por un lado de la tecnología está revalorizando los oficios tradicionales. Y hoy no hay gente capacitada en oficios y ganan un montón de guita.
Entonces, ¿cómo haces para jugar con todas esas cosas? Creo que sigue siendo como ese desafío hermoso de todo lo que va pasando. O sea, vos lo que decís es que tendríamos que reubicar y solventar todavía más las formaciones para el mercado de oficios, porque es un trabajo que puede haber mucha demanda actualmente. 100%, y se podría hacer con IA, se podría hacer con tutoriales, se podría hacer muy a medida y a demanda, e incluso se les podría enseñar a través de estas cuestiones de e-learning con IA, finanzas, cómo gestionar un negocio, Sí, porque a mí se me ocurre que también tiene que haber algunas instancias previas de formación. O sea, me encantaría decir, uno puede acceder cualquiera a una información y puede tener una base de conocimiento muy clara, pero el tema es que después ir a una escuela de oficio o emprender alguna carrera implica por ahí una base de conocimiento con la que no contamos todos. Entonces, también hay que tener en cuenta la formación vertical y horizontalmente, de pensar desde abajo tiene que haber una gran base que permite que cualquier persona pueda tener esa accesibilidad a información sobre el que después se pueda formar, sea en marketing, sea en médico o sea en una escuela de oficios. Pero por ahí la parte de sensibilización previa con el conocimiento, con el aprendizaje, con la exigencia en el aula, con la exigencia con los profesores, es una cosa con la que primero hay que preparar a la gente para después generar las formaciones y posteriormente los oficios. Totalmente, totalmente, sí. Por eso creo que hay esta cuestión como de base, y me parece que lo que ojalá que suceda, como en el próximo tiempo, es que haya conversaciones serias a nivel profundo de cómo se va a reinventar todo esto. Y en el medio, cómo vamos a cuidar a las personas en todo esto que va pasando. Porque si hay algo que yo tengo claro es que la inteligencia artificial es una hermosa herramienta que en realidad lo que está haciendo en este momento es exponer lo más humano. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr ese equilibrio? Y pienso hoy en un pibe, una piba de 6 años que está creciendo, que ya está creciendo dentro de este mundo. ¿Qué le va a pasar dentro de 12 años cuando tenga que salir a decidir algo de lo que hoy no tenemos ni idea? ¿Qué va a hacer? Incluso esos chicos vayan a trabajar de profesiones o carreras que hoy no existen todavía. Exactamente, totalmente. Entonces les viene una tarea linda a los nuevos padres. Arrancamos el programa hablando de un proyecto en el Congreso para ya incluir inteligencia artificial en jardín de infantes. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Está bien? ¿Es medio prematuro? No, a mí me encanta porque ya está pasando. Busquen en TikTok, hay niños y niñas de 6, 7 años que están creando aplicaciones no code para hacerse sus propios jueguitos. Entonces, yo creo que, de nuevo, decirles que no es una mentira, porque se dan vuelta, googlean y lo hacen. Ya vienen como nativos en ese tipo de cosas. Lo que sí creo es que hay que tener mucha conciencia en el cómo. O sea, en ir llevándolos de a poco para que aprovechen todo ese potencial, pero que tampoco se den contra una pared con el poder que tiene la IA en un descontrol en un niño de 7 años, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por venir. Hemos llegado al final del programa. Gracias. Muy interesante, Caro. Educación, inteligencia artificial, sin lugar a duda, temas de que seguiremos hablando a lo largo de los programas. Me quedaron 1000 reflexiones más para charlar con ustedes, así que bueno, lo seguiremos conversando. Maxi, un placer. Nos vemos Muy la semana que interesante. viene. Abrazo grande. Gracias Nico. por venir. Por supuesto, todo el contenido ustedes los van a encontrar en la web de Telefe, en todos los canales digitales, en las redes sociales, en el YouTube. Y por supuesto lo esperamos aquí para seguir hablando de inteligencia artificial y lo que se viene, no hacia futuro, Caro, sino lo que ya tenemos en el presente. Ya está pasando. Chao.